Que Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Y seguimos enseñando la palabra de Dios, esperando de que pues les sea de edificación, de ayuda a todas las personas que nos sigan en las redes sociales y que tengan la oportunidad de ver nuestros videos. Estamos hablando del libro de los Proverbios, hemos aprendido mucho de este libro de los Proverbios. Lo principal que hemos estado estudiando es lo que dice Salomón en el capítulo 1, en el verso 7, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que tenemos que procurar tener ese temor a Dios o ese respeto a la presencia de Dios, que es lo que realmente significa. No está hablando de ningún miedo, sino de reverencia, de respeto a la presencia de Dios que tanta falta nos hace, especialmente en este tiempo. Y hemos estudiado hasta el capítulo 15 en este momento, pues estamos en el capítulo 15 y es uno de los capítulos más completos que hay en este libro de los Proverbios, porque menciona muchas cosas importantes y en algunos casos las menciona 3 veces. Por ejemplo, menciona la disciplina 3 veces en varias formas, cómo puede afectar en varias formas a las personas que la practican o que no la practican. Menciona también la oración, algo que no es muy común que se mencione en el Antiguo Testamento, y habla de la oración en dos versos también este capítulo 15. Menciona la lengua, menciona los labios, cómo hablan positiva y negativamente. Sobre todo menciona el corazón, aproximadamente unas 10 veces, ya sea que lo use positiva o negativamente, pero es lo que más menciona este capítulo del corazón. Pero también hay otra cosa que menciona aquí bastante. Hace una comparación, dice que mejor es el que vive en paz comiendo legumbres, el que tiene un banquete y pues hay rencillas, y lo menciona 2 veces. Hace una comparación ahí entre 2 personas que están tanto del lado bueno y del lado malo. Pero también otra cosa que menciona 2 veces en este capítulo y casi en todo el Antiguo Testamento, el Viejo Testamento, es que menciona el Seol. El Seol es la región de los muertos, donde en el Nuevo Testamento ya se traduce como infierno, y es una de las pocas veces que se menciona en el Viejo Testamento y que lo menciona 2 veces aquí en este capítulo 15. Es un capítulo muy completo, vuelvo a repetir, y está bueno que lo estudiemos bastante. Así que si Dios quiere, la próxima vez vamos a hablar del Seol, algo que pues no se habla mucho, incluso en este tiempo de gracia, que estamos en el nuevo pacto de la gracia que el Señor Jesucristo trajo. Y siempre pues podemos usar toda la Biblia, pero en esta ocasión pues vamos a seguir hablando de disciplina, porque la Biblia habla mucho de disciplina, especialmente este libro de los Proverbios, ya que pues lo del papá y la mamá, que son los que le están instruyendo a sus hijos, quieren que aprenda especialmente a tener disciplina en las cosas buenas, porque si no nos disciplinamos para las cosas buenas, para hacer cosas buenas, en este caso para estudiar, para vivir para Dios, para guardar la palabra de Dios, automáticamente nos disciplinamos para las cosas malas y nos hacemos maestros, porque aquello que practicamos constantemente uno se llega a convertir en maestro. Y por eso hay mucha gente que dice que para la maldad no se estudia, la gente solo tiene que practicarlo constantemente. Cuando no se practica la palabra de Dios o la justicia de Dios a través de su palabra, el conocimiento de su palabra, pues uno termina practicando la maldad y uno se hace maestro en eso. Entonces vamos a seguir hablando de la disciplina, y vea lo que dice en el libro de los Proverbios. Voy a leer los 3 versos donde la menciona en este capítulo 15. Y la primera vez que la menciona está aquí en el verso 10. Dice: la disciplina severa es para el que abandona el camino, y el que aborrece la reprensión morirá. En el verso 5 también la menciona. Dice: el necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. El verso 5 dice: el necio rechaza la disciplina del padre. El verso 10 dice: la disciplina severa es para el que abandona el camino, y el que la aborrece morirá. Y la última vez que la menciona en este capítulo 15 es en el verso 32, en el penúltimo verso dice: el que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo. Así que
En un verso dice de que el que desprecia la disciplina del padre, pues acabará mal, se desprecia a sí mismo. Y en el segundo verso que leímos, en el verso 10, dice que el que desprecia la disciplina, dice, o la disciplina severa, dice, es para el que abandona el camino. Y el último dice que la disciplina también es para, en el verso 32 dice, el que tiene poco la disciplina se desprecia a sí mismo. El primero dice que el que desprecia la disciplina de su padre, pues es un hijo que no va a acabar bien. El segundo dice que la disciplina severa está para los que abandonan el camino. Y el tercero dice que el que desprecia la disciplina se desprecia a sí mismo. O sea que en varias formas se puede aplicar. Y disciplina en este caso pues es la palabra de Dios. Y hay varias formas en las cuales Dios quiere disciplinarnos. Hemos hablado un poco de esto y yo creo que muchas personas lo han oído hablar, porque los versos más conocidos en cuanto a disciplina se encuentran en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es donde hemos hablado en otras ocasiones, pero es importantísimo que estudiamos por qué dice esto. Porque acuérdese que si aprendemos a practicar la disciplina, a ser disciplinados en nuestra vida diaria, tenemos posibilidades de sobrevivir y de llegar lejos. Y en el capítulo 12 del libro de Hebreos dice la palabra de Dios: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí entonces el escritor de este libro dice que, hablando a los cristianos de aquel entonces, que eran hebreos, eran judíos, dice, por tanto, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí dice en qué forma se debe de correr esta carrera. Dice, despojándonos de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve. Otras traducciones dice, despojándonos del peso y del pecado que fácilmente nos asedia. Y otras traducciones también dicen que despojémonos del peso y del pecado que fácilmente nos sitea. Y todo realmente significa lo mismo. Y después más abajo es donde empieza a hablar de la disciplina. Dice que no menospreciemos la disciplina de Dios, del Padre. Acuérdense que ahí el primer verso que leímos dice que muchos desprecian la disciplina del Padre, y por lo tanto es como si se despreciaran a sí mismos, y ahorita vamos a ver por qué. Y también dice que la disciplina severa está para el que abandona el camino, para aquel que no puede con su pecado, que su pecado le gana, que no se deshace de su peso, porque para correr, para competir o para correr simplemente hay que quitarse lo más posible del peso de uno, que uno pueda estar cargando, para tener ligereza, para que no le estorbe y pueda uno correr mejor. Y por eso dice aquí entonces que, por tanto, teniendo tan grande nube de testigos, todos aquellos que fueron fieles y que alcanzaron el testimonio de fe en la Biblia, todos los héroes de la fe que menciona en el capítulo anterior, a Moisés, a Noé, a Abel, dice que nos despojemos de todo ese peso de pecado para que podamos correr. Y entonces dice, y de todo pecado que fácilmente nos asedia, o que nos envuelve, o que nos sitea. Dice que fácilmente el pecado, dice, a cualquier ser humano, aquí está mencionando, porque el apóstol se cree que esta carta de los Hebreos la escribió el apóstol San Pablo, y él está diciendo, despojémonos, incluyéndose él mismo también. Y sabemos que el apóstol San Pablo fue uno de los apóstoles, pues a quienes tienen un testimonio de fe más grande que muchos otros. Se le tiene mucho respeto en el cristianismo al apóstol San Pablo por las cartas que escribió, por la vida que vivió en el cristianismo. Pero él dice, despojémonos. Él se está incluyendo, dando a entender de que aquí esto es para todos. Todo ser humano tiene que, si quiere alcanzar bendición y quiere ser algo en Cristo y quiere llegar al cielo, tiene que estar dispuesto a despojarse de todo peso, del pecado que fácilmente nos rodea, que fácilmente nos asedia, que fácilmente nos envuelve, que fácilmente nos puede hacer que perdamos esta carrera. Y eso solamente a través de la disciplina. Vea entonces, cuando les empieza a hablar de la disciplina en este capítulo de Hebreos,
¿Por qué es tan importante que lo entendamos? Dice, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y es para vuestra corrección, dice, si Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no lo disciplina? Pero si estáis y se quedan sin disciplina, de la cual todos hemos hecho participantes, entonces son hijos ilegítimos y no verdaderos. Vea, empieza hablando de disciplina entonces aquí el escritor de este libro. Primero que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos sitea. Y acá entonces empieza a hablar de disciplina y dice que qué padre no disciplina a su hijo que ama. Solamente los padres que no aman a sus hijos no los disciplinan. No los disciplinan porque realmente no los aman. Pero acá dice que la disciplina que recibimos del Padre, no hay que desechar la disciplina del Padre, porque primero, vea, Dios nos disciplina a través de su palabra. Con su palabra Él quiere disciplinarnos, quiere que hagamos caso a través de su palabra solamente. Pero si no le hacemos caso, nos menospreciamos. Cuando despreciamos o menospreciamos la disciplina o la palabra de Dios que para disciplinarnos, nos estamos despreciando realmente a nosotros mismos. Porque aquí dice que solamente aquellos que no son hijos legítimos, que no son verdaderos, que no son genuinos, esos al Padre no le interesa disciplinarlos. Por eso es que en el mundo vemos que hay mucha gente mala, y dice la gente, se pregunta por qué a la gente que es buena le pasan cosas malas y por qué muchas veces a la gente mala no le pasa igual o no les va tan mal, porque no son hijos de Dios. Porque si fueran hijos de Dios, Dios los disciplinara. ¿Entiende? Aquí dice claramente, ¿por qué no son hijos de Dios? Bueno, porque dice que si Dios nos deja a los que somos sus hijos, si Dios nos dejara sin disciplinarnos, es porque no somos entonces legítimos hijos, seríamos bastardos. Otras traducciones dicen a los bastardos, entonces esos Dios no los disciplina porque son bastardos, no son hijos legítimos. En otras palabras, no tienen los genes. Por eso la palabra genuino viene de genes. Genes es el ADN de que está compuesto una persona. El ADN es donde viene toda la información de la persona. Está en nuestras células, que puede haber muchísima información, toda la información de los seres humanos, millones y millones de información ahí en el ADN, en las células. Y ese ADN está en todos aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Y de ahí para adelante entonces Dios está comprometido a bendecir, a ayudar a esa persona a salvarla, pero también a disciplinarla, porque ahora ya es su hijo, ya tiene sus genes, tiene su ADN y tiene que poder entender de que la disciplina es para su provecho, para que sea una persona útil y pueda alcanzar salvación también. De otra forma, si no viene disciplina de Dios, es tratado como un bastardo, un hijo que no es legítimo, que no tiene los genes, que no tiene la genética de Dios, que no es... Vea, entonces, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, vea, voy a leer para que se entienda mejor todo esto, porque es muy importante que entendamos todo esto, para que podamos hacer la diferencia, porque a veces solamente hablamos en nuestra ignorancia. En el capítulo 24, en el verso 45, dice el Señor Jesucristo: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de toda su casa para que les diera de comida a su tiempo? Dice, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga y lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará. Vea, aquí el Señor Jesucristo entonces está hablando de su segunda venida, que va a ser repentina, dice. Y Él entonces da una clave aquí para aquellas personas que dicen que pues tenemos que estar listos. Dice, ¿quién es pues aquel siervo fiel y prudente, dice, a quien su Señor puso sobre su casa para que le dé de comer a sus servidores, dice, a su tiempo? Cuando el Señor Jesucristo usa la palabra aquí, fiel y prudente, es exactamente lo que está diciendo en el libro de Hebreos, que tiene que ser un hijo que es legítimo, genuino. Eso es lo que significa aquí, fiel y prudente. En el original, las palabras originales que el Señor habló en el idioma que se escribió, usa esas palabras. Dice, ¿quién es pues el siervo legítimo, engendrado genuinamente y verdadero?
que no es un hijo ilegítimo, no es un bastardo. Y el Señor dice, ese que es engendrado legítimamente, que es verdadero, que tiene los genes de Dios, ese es el que va a ser un siervo prudente y va a ser fiel y va a esperar a sus señores y se va a mantener trabajando hasta que Él venga, porque recibe la palabra de Dios, la disciplina de Dios, y por lo tanto está listo para todo lo que Dios mande. En cambio, recuérdese que la disciplina dice, el que desprecia la disciplina del Padre se desprecia a sí mismo. Y dice, y va a caer y le va a ir mal. Y aún más, vea, en el otro verso, en el verso 10 que leímos, dice que la disciplina severa está para aquel que se aparta del camino. O sea que hay unos que desprecian la palabra de Dios porque no son hijos de Dios, no tienen el gen de Dios. No, el Señor Jesucristo le dijo a Poncio Pilato cuando lo iban a crucificar, le dijo, yo he venido a establecer la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, dice, oye mi voz y me sigue. Así que todo aquel que no me sigue y no quiere oír mi voz o no quiere oír mi palabra, es porque no quiere nada con la verdad y no tiene nada que ver conmigo, porque no tiene esa naturaleza, esos genes que yo tengo. Y eso solamente se puede tener a través de aceptar a Cristo y llevar a cabo el nuevo nacimiento, como le dijo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo para que puedas captar, puedas entender y puedas sentir hambre por el reino de Dios. Para que puedas sentir que tiene sentido lo que viene de Dios. Porque de otra forma, si no naces de nuevo, si no aceptas uno a Cristo como Señor y Salvador y el Espíritu Santo viene en el corazón, a vivir en el corazón de la persona, uno no jamás le va a interesar las cosas del reino de Dios. Uno puede ser una persona religiosa, de eso todo el mundo es. Por naturaleza somos religiosos. Desde la caída de Adán y Eva nos convertimos en personas religiosas porque el alma de nosotros es 100% religiosa. Vea que cuando el Señor Jesucristo estaba bautizando ahí en el río Jordán, se arrimaron todos los escribas y fariseos y saduceos y todos los herodianos a bautizarse porque eran personas religiosas, ¿verdad? Entonces, pero lo que necesitamos es nacer de nuevo para que el Espíritu de nosotros tome vida y tengamos la naturaleza divina de Dios, la que habla el apóstol San Pedro, para poder huir de la corrupción que hay en el mundo, echando mano de la naturaleza divina que son los genes, la genética, la naturaleza de Dios, para ser hijos genuinos, no bastardos, porque a los bastardos nadie los quiere corregir porque no le importan a nadie, ¿sí? Ni tampoco aceptan la disciplina de nadie. Y por eso ahí el escritor de Hebreos capítulo 12 dice Dios, si ustedes se consideran hijos de Dios y Dios sabe que son sus hijos, Dios los va a disciplinar con la palabra para empezar, para que ustedes no sean menospreciados por nadie ni se menosprecien ustedes mismos, para que sepan el valor que ustedes tienen, para que vean que ustedes le importan a Dios. Porque un hijo cuando le importa a los padres lo corrigen en todo lo que tengan que corregirlo, para que no sea menospreciado algún día. Pero entonces vea, el otro verso que mencionamos en el verso 10, la disciplina severa está para el que se aparta del camino. Esa disciplina ya es para aquellos que abandonan el camino, que le dan la espalda a Dios, que desprecian su palabra, que pueden seguir siendo personas religiosas, pero que ya no viven como Dios manda. Y de eso hay mucho hoy en día y por eso tenemos que aprender a vivir en disciplina, a no menospreciar la palabra de Dios, no menospreciar la disciplina del Padre, porque cuando la menospreciamos, nos menospreciamos a nosotros mismos, nos vamos a humillar a nosotros mismos, vamos a vivir en fracaso, en derrota, en temores, en miedos, en puras cosas negativas, porque si llegamos a abandonar la disciplina, entonces, que se nos transmite a través de la palabra de Dios, entonces viene una disciplina más severa de parte de Dios. Vea, aquí en Estados Unidos apenas hace una semana, 2, donde pasó un huracán, estamos en el mes de diciembre, aproximadamente esto sucedió como el 10 de diciembre del año 2021, y ya no es tiempo de huracanes, ya no debería de ser eso, o de tornados,
pasó más o menos por el centro de Estados Unidos, como por 5 o 6 estados. Hizo un desastre como, creo que no hay récord en la historia de Estados Unidos que se haya hecho un desastre tan grande como en esta ocasión, donde murieron muchas personas desaparecidas también, y destrozó pueblos enteros. ¿Por qué? ¿Será casualidad? Y así como en otras partes del mundo también pueden pasar catástrofes y pasan, que terremotos, que volcanes, que sismos, que maremotos. No, es porque hoy en día, entre más se le enseña la palabra de Dios a unas personas, a una nación, especialmente como Estados Unidos, donde la palabra de Dios está a las 24 horas a través de las redes sociales, la han menospreciado la disciplina de Dios. Y Dios no quiere tratarnos como a bastardos, porque de todos modos a los bastardos, como no tienen quien los corrija, pues acaban mal. Y esta nación se le ha concedido, se le ha dado mucho. Será una nación todavía muy bendecida, donde todavía hay mucha libertad de expresión para compartir el Evangelio, pero no podemos tomarlo por regalado o menospreciarlo, porque si no, entonces el siguiente paso es la disciplina severa, y eso es lo que Dios aplica entonces, porque Él quiere de alguna forma que conseguir nuestra atención, pero entonces vea el peligro que en esto existe. Vamos a leer para que vea todo lo que sucede en Israel, llegó a suceder también, para que vea a qué extremo se llega cuando las personas abandonan la disciplina de Dios o abandonan el camino. El camino del Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solamente a través de mí. Cuando se abandona la palabra de Dios, vea lo que sucedió en Israel. Entonces, voy a leer en el capítulo 6 y 7 del segundo libro de los Reyes. Aquí se encuentra el profeta Eliseo, y vea todo lo que sucede en esto que voy a leer. Y no lo voy a leer todo, pero voy a leer lo suficiente para que sepamos de qué está hablando. Dice, capítulo 6 y verso 24 del segundo libro de los Reyes: y aconteció que después de esto Ben-Hadad, rey de Aram, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, y aquí la sitiaron hasta que la cabeza de un asno se vendía por 80 siclos de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 siclos de plata. Pasando el rey de Israel por la muralla, una mujer le gritó y le dijo: ayúdame, oh señor rey mío. Y él respondió: si el Señor no te puede ayudar, ¿cómo te voy a ayudar yo? Y le dijo el rey: ¿qué te pasa? Y ella respondió: esta mujer me dijo: da a tu hijo para que lo comamos hoy, y mi hijo lo comeremos mañana. Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos. Y al siguiente día le dijo ella: da a tu hijo para que lo comamos, pero ella lo ha escondido. Y sucedió que cuando el rey oyó estas palabras de la mujer, rasgó sus vestidos, y como él pasaba por la muralla, la gente lo miró. Dice, entonces él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, se mantiene sobre sus hombros hoy. Vean, una de las pocas historias que sucedieron a esta escala en Israel, pero que fue trágica, muy grave. En el tiempo del profeta Eliseo, dice que hubo una hambre tan grande. ¿Por qué? Porque dice que el rey de Aram vino y sitió esta ciudad de Samaria. Con toda la gente que estaba allí, estaba el profeta Eliseo también allí. La rodeó, la envolvió. Lo que dice allá en hebreo, lo que leímos, que nos despojemos de todo peso y del pecado que fácilmente nos rodea, que fácilmente nos sitea, que fácilmente nos envuelve. Porque el pecado, eso es lo que hace. Nos acaba robando todo. La misma vida, la misma alma, todo. Si no tratamos al pecado como se debe, que es lo que mucha gente hoy en día no quiere hacer, aún conociendo la disciplina o la palabra de Dios. Por lo tanto, la disciplina severa está reservada para esta gente que se aparta del camino, porque no se quieren despojar de todo peso y del pecado que nos asedia. Y vea, asediar es esto, para que se entienda cuáles son las consecuencias cuando uno es asediado o sitiado por el pecado. Y si uno no reacciona y no hace nada al respecto. Ve aquí, en este tiempo dice que este rey vino y sitió, rodeó la ciudad de Samaria. Y el hambre llegó a tal grado, dice, que vendían cabezas de asno, de burro,
por mucho dinero. Esos ciclos de plata que mencioné, eso es mucho dinero hoy en día. La cabeza de un asno, de un burro. Y dice que un cap de estiércol de paloma que venía siendo 2 litros. 2 litros de estiércol de paloma también era muy caro. Estiércol de paloma, eso es lo que está diciendo aquí. Eso era lo que era, estiércol de paloma. No, aquí no hay ninguna traducción mal ni nada. Y la cabeza de un asno. Era afortunado el que tenía dinero para pagar estas cosas y seguir comiendo. Vea, hasta dónde llegó el sitio de esta gente por menospreciar la disciplina de Dios, porque ellos conocían la ley. Y Eliseo, al igual que muchos profetas, constantemente les hablaron y no hicieron caso. Hasta que Dios permite que en esta ocasión vengan y sea sitiada, rodeada esta ciudad por culpa de su pecado. El hambre llegó a este nivel y luego, peor todavía, aquí habla el caso de unas mujeres que ven al rey, y una de ellas le dice: Rey, Señor mío, ayúdame. Y él le contesta inmediatamente, dice: si no te puede ayudar Dios, ¿cómo te voy a ayudar yo? Por lo menos fue honesto el hombre, porque en muchos casos, si Dios no nos ayuda, no hay quien nos vaya a ayudar. ¿Por qué? Porque para otras personas somos bastardos, somos ilegítimos, no llevamos los genes de las otras demás personas. Y si no le hacemos caso a Dios, que es nuestro Padre, si queremos que sea nuestro Padre, tenemos que hacerle caso. Y la disciplina de Él es primeramente corregirnos con la palabra de Dios. Si no hacemos caso de esa disciplina, entonces viene disciplina severa, como esta gente aquí. Entonces la mujer le dice al rey: mira, con esta mujer hicimos un trato de que primero nos íbamos a comer a mi hijo. Lo cocimos, dice, lo cocinamos a mi hijo. Eso es lo que está diciendo. Tal vez para mucha gente hoy en día diga: ¿cómo es posible que Dios haya permitido? No, por no despojarnos del peso del pecado que fácilmente nos asedia, que fácilmente nos rodea, podemos llegar a estas consecuencias. Y para estas consecuencias va este mundo que vuela. Acuérdese, el Señor dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, genuino, verdadero, dice, engendrado genuinamente, que lleva mis genes, que lleva mi naturaleza, dice, para que esté trabajando hasta que yo venga, dice, y lo encuentre así? ¿Quién es? Dice, ¿hay alguno por ahí? Al que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador y acepta la disciplina de la palabra de Dios. Si no, entonces se está arriesgando a una disciplina severa, donde puede estar implicado hasta la muerte y a la condenación eterna. Y esta mujer le dice: pero nos comimos a mi hijo, lo cocinamos, y al siguiente día le dije: ahora trae tu hijo para que lo cocinemos y nos lo comamos. Pero ella lo escondió. Y cuando el rey oyó estas palabras, dijo: ¿a qué nivel hemos llegado de desgracia? Pero ve aquí, peor todavía, este rey no es honesto en este caso. Porque él inmediatamente dice: así Dios me haga y Dios me añada, si mañana la cabeza de Eliseo está sobre sus hombros. En otras palabras, está haciendo al profeta Eliseo responsable de todo esto, cuando que uno tiene que reconocer que muchas de las cosas malas que nos pasan es por culpa de nuestro pecado, no por culpa de los pecados de alguien más. Es porque no le hacemos caso a Dios, es porque no aceptamos su disciplina, y entonces allá viene la disciplina severa. Terremotos, catástrofes. Acabo de mencionar eso. ¿Por qué aquí en Estados Unidos? Porque aquí se predica la palabra de Dios constantemente a través de todas las redes sociales. Y si no hacemos caso, nos estamos entonces arriesgando a una disciplina severa. Entonces, ya después, hay unos más adelante, la palabra de Dios en el capítulo 7 de este segundo libro de Reyes, habla de unos leprosos. Y entonces Eliseo también llega y se desespera y dice, en un momento que duda, y dice: bueno, esto ya viene de parte de Jehová. Y el Señor le habla y le dice: mira, mañana todo va a estar bien. Entonces lo que Dios hace es que en el campamento de los arameos, todos los soldados, todo lo que tienen, comida y muchas cosas, Dios hace que se asusten y se vayan. De alguna forma se asustan y abandonan todo allí, el campamento, con ropa, con comida, con caballos. Y hay unos leprosos también en la ciudad que dicen: pues nosotros estamos aquí, si nos quedamos aquí nos vamos a morir. Y si vamos allá también vamos a morir. Así que hay que arriesgarnos, vamos a ver si los arameos nos dan algo de comer, y si no, que nos maten. Y cuando llegan al campamento está abandonado, y ellos comen y agarran todo, y van y llevan la buena noticia a la ciudad, de regreso con Eliseo y el rey. Y de entonces de esa forma Dios tiene misericordia, pero hay personas que dudan. Un
un hombre muy allegado al rey, dice, aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, él no va a ser suficiente, dando a entender de que ni Dios podía arreglar ese problema. Y Eliseo le dice, mira, Dios lo va a arreglar, pero tú no vas a comer, solamente vas a ver por andar dudando. Y es exactamente lo que le pasa, porque cuando los leprosos regresan a la ciudad y dan la buena nueva, la gente en su desesperación con el hambre se lanzan hacia el campamento de aquellos hombres arameos que se fueron y atropellan a este hombre en la puerta y lo matan, y se cumple la palabra de Dios. Aquellos que dudan, solo disciplina severa les espera. Tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que fácilmente nos asedia, aceptar la disciplina del Señor, y eso solamente es para los siervos, aquellos que son fieles y prudentes, que son genuinos, que son hijos verdaderos de Dios. Acuérdese, el que desprecia la disciplina de Dios se desprecia realmente a sí mismo. Así que ahí lo vamos a dejar con esta enseñanza. Esperamos que les sea de bendición, que Dios lo bendiga y hasta la próxima. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.